Este podcast tiene contenido sobre el espectro autista en personas adultas. No reemplaza un diagnóstico ni un espacio de psicoterapia. Por favor, si te gusta el contenido, seguinos y compartíselo a quien pueda interesarle. Buenos días, tardes, noches, ¿cómo andan? Hoy vamos a hablar sobre la alexitimia y su vínculo con el autismo. Temazo. Es más, puede que desdoble en dos este episodio porque da para hablar largo. La alexitimia puede entenderse como la incapacidad o gran dificultad que una persona puede tener para identificar y describir sus propias emociones. Esta característica es muy habitual en personas autistas, aunque no es exclusiva del autismo. Se estima que aproximadamente la mitad de las personas autistas somos alexitímicas, aunque no todos los alexitímicos son autistas, y según en investigaciones, la alexitimia es más común en varones que en mujeres. Aproximadamente de 10 personas con alexitimia, 8 son varones y 2 son mujeres. La alexitimia puede manifestarse en la vida cotidiana de diferentes maneras, pero en general está relacionada con las dificultades en la expresión emocional, en el reconocimiento de emociones propias y ajenas, en desafíos en los vínculos interpersonales, en reacciones emocionales inesperadas o atípicas en distintos escenarios, en decisiones basadas en la funcionalidad, es decir, tomar decisiones en el día a día desde una perspectiva más lógica y no tanto desde lo emocional, etc. En definitiva, la alexitimia implica tener dificultades para poder darte cuenta qué emoción estás sintiendo, poco registro del abanico emocional y desafíos para expresar a los demás eso que sentís, y a veces hasta dificultades para notar emociones en los otros. Estas dificultades a la hora de identificar emociones en otras personas es un factor clave que ha hecho que muchas personas neurotípicas identificaran erróneamente que las personas autistas carecemos de empatía. La realidad es que a muchas personas autistas nos cuesta notar las emociones de los demás, las propias, y por ende tenemos desafíos también para, por ejemplo, consolar, ni hablar si consolar implica contacto físico o expresión de emociones. Pero eso no significa que no podamos empatizar. Simplemente lo exteriorizamos de manera bien distinta que las personas neurotípicas. En mi caso siempre tuve grandes dificultades para identificar mis emociones. Con mi pareja siempre tuvimos el problema de que cuando yo sentía que algo estaba mal en mí, le decía, me siento rara. Claro, para mí el abanico emocional era tan simple como, ¿estoy bien o estoy rara? No había más que eso. Entonces él me preguntaba, ¿qué significa rara? Y claro, yo simplemente decía que no sabía, que estaba rara y punto. Algunas personas pueden distinguir un poquito más. Por ejemplo, alegría, tristeza y enojo, o alegría, enojo y miedo. Pero en general el abanico emocional es muy acotado. Como te digo, para mí había 2 estados emocionales, bien o rara. Así que era muy difícil para mí gestionar y expresar esas emociones. ¿Cómo las iba a expresar si ni siquiera podía identificarlas? Además, sentirse rara era desesperante, porque simplemente no sabía qué hacer para sentirme de otra manera. No sabía si necesitaba dormir, hablar con alguien, darme una ducha, tomar una decisión importante sobre algún tema, poner límites frente a alguna situación, llorar o qué, porque simplemente no sabía cuáles eran mis necesidades. Con el tiempo y la terapia pude ir adquiriendo estrategias para distinguir un poco algunas de mis emociones. Y te voy a contar lo que a mí me sirvió porque quizás también te sirva. Lo primero que me sirvió, y es clave, es tener un cuadro o mapa de emociones. Hay muchos en internet dando vueltas, te los súper recomiendo. Hay en modo tabla periódica, en modo cuadro, gráficos con colores, hay para todos los gustos. Incluso en mujeres neurodivergentes tenemos uno y estuvimos enviándolos a algunos mails de difusión. Me sirvió mucho entonces, en ese momento, cuando me sentía rara,
detenerme a mirar ese cuadro para tratar de pensar 3 o 4 emociones que podrían estar vinculadas con cómo me sentía. También me sirvió empezar a buscar definiciones y ejemplos de esas emociones. Por ejemplo, ¿en qué situaciones las personas suelen sentirse desesperanzadas? ¿Cómo se define la emoción del desamparo? ¿Cómo se distinguen el pesimismo de la desesperanza o del hastío o de la frustración? Entonces hacía el trabajo de algunos días a la semana, sentarme, pensar en cómo me sentía, pensar en mi cuerpo, en mi registro corporal, mirar esas emociones y anotarlas llevando un registro de emociones. Un paso posterior fue empezar a aprender más en profundidad cómo se sienten las emociones en el cuerpo. Si bien me cuesta registrar los cambios en mi cuerpo porque tengo hiperactividad interoceptiva, algo de lo que no hablé, pero bueno, en otro momento lo puedo hablar. Sí es cierto que hubo veces que mi cuerpo me hacía notar cosas. Me ha pasado de ir al médico por sintomatología variada y que me dijeran que era estrés, que era ansiedad. Mi problema es ese, en general noto esos dolores cuando ya están muy intensos y ya es úlcera, dolor de oído de tanto bruxar, muy intenso. Así que bueno, para mí es muy desafiante notar esos cambios en mi cuerpo, pero es un trabajo que de a poco fui haciendo. ¿Cómo se siente el miedo en el cuerpo? ¿Cómo se siente la frustración? ¿Cómo se siente la vergüenza? ¿Qué pasa en tu panza, en tus mejillas, en tu piel cuando atravesas esas emociones? Fue y es muy difícil hacer ese trabajo, pero súper útil. Otra cosa que me sirvió es volver sobre mi día y mi semana en esos momentos en los que me siento rara, como para identificar lógicamente qué me pudo haber pasado. Por ejemplo, si ayer recibí un mensaje medio agresivo de un familiar o un paciente se puso a llorar en sesión, o si mis estudiantes me entregaron todos trabajos llenos de errores, o si mi pareja no me saludó cuando se fue, o si me hicieron un regalo que me encantó, o si estuve todo el día fuera de casa y me sobrecargué sensorialmente. Bueno, todas y otras, esas situaciones son desencadenantes de emociones diversas: sorpresa, alegría, desánimo, nostalgia, confusión, desprecio, decepción, rencor, satisfacción, orgullo. Obvio que les digo esto mirando mi tabla periódica de las emociones porque todavía me cuesta nombrar emociones de manera tan espontánea. Obviamente me sirvió mucho trabajarlo en terapia, ir haciendo un seguimiento sobre estos registros y lo que me pasaba en la semana, ir vinculando eso que me pasó en la semana con emociones posibles, ir como autoindagando, haciéndome preguntas para de a poquito ir notando un poco más de emociones. ¿Por qué me fue útil trabajar en poder identificar mis emociones? Creo que por varias razones, pero la mayor es que puedo expresar hoy mejor lo que siento y por ende mis necesidades. Puede ser difícil para la otra persona no entender lo que te pasa, porque eso es clave para saber qué necesitas para sentirte mejor. Entonces, hoy puedo plantear con más soltura cómo me siento, pero por ende, qué necesito. Eso para mí es clave. Otra cosa es que puedo trabajar mejor con las emociones de los demás. Eso sigue siendo de lo más desafiante para mí, pero al menos le doy lugar a la otra persona de que me diga cómo se siente, siempre tratando de expresarle a la otra persona que me sea lo más directa posible, porque las indirectas muchas veces cuestan. Entonces, bueno, que me diga cómo se siente y qué puedo hacer para ayudarla. Sé que parece una tontería, pero quizás en otro momento no se me cruzaba por la cabeza eso, porque simplemente para mí las emociones del otro no estaban tan claras, las mías no estaban tan claras, y de cierta forma daba por hecho que para el resto era un poco así también. Así que
realmente el poder utilizar estas estrategias me sirvió mucho para poder identificar mejor mis emociones, por ende poder gestionarlas de otra manera, ya no tanto llevando el malestar al cuerpo, al bruxar, al dolor corporal, al dolor intestinal, al dolor de oído, etcétera, sino poder llevarlo a otro lugar, poder transmitir y notar mis necesidades también influyó en eso, para poder notar, por ejemplo, mis desafíos y por ende mis necesidades sensoriales. Entonces, todo ese combo que también me ayudó a poder expresar mis emociones y trabajar un poco mejor con las emociones de los demás, fue algo que me sirvió mucho. Por ahora, esas son las herramientas que fui adquiriendo, me sirvieron. Sigue siendo todo un desafío, por supuesto. Sigo pensando muy lógicamente mis emociones. Esa es mi forma de ser y mi forma de procesar las emociones. Yo soy una persona como muy lógica, muy racional. No creo que eso cambie, pero al menos puedo notarlas más, por ende gestionarlas mejor y expresarlas a los demás. Así que creo que es un avance enorme. Así que con respecto a esto, a conocer qué es la lexitimia y algunas estrategias que se pueden emplear, te recomiendo mucho terapia, por supuesto. Espero que te haya servido lo que te compartí para poder empezar a trabajar en identificar mejor tus propias emociones, y seguramente seguiremos hablando en una parte 2 sobre lo que es la lexitimia, estos desafíos para identificar emociones, para gestionarlas, para expresarlas, porque es algo que a las personas neurodivergentes nos ocurre un montón. Se habla poco sobre esto y termina generando muchos prejuicios en las demás personas que atribuyen características como la falta de empatía, el egoísmo, el egocentrismo, etcétera, que poco tienen que ver con eso, sino que tienen que ver con otras características que podemos trabajar, que podemos expresar a los demás, que podemos empezar a trabajar en esas necesidades y mejorar mucho esos desafíos en las emociones. Así que espero que te haya servido y nos veremos en el próximo episodio.